Bienvenidos una vez más a la UNAM Responde, este programa que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de TV UNAM, pone a disposición de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general para estar informados y para entender de mejor manera y también para enfrentar esta pandemia, esta crisis de salud que afecta y tiene muchísimas implicaciones tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Por ejemplo, el distanciamiento social que se implementó necesariamente hace algunas semanas ha tenido un impacto directo en la economía de muchísimas familias, principalmente de regiones de alta marginación y de pobreza. Hoy conversaremos con la doctora Lucía Álvarez Enríquez, quien pertenece al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, de nuestra universidad, sobre uno de los sectores más vulnerables, y son todas estas personas que se dedican a la economía informal. Y bueno, de esto estaremos conversando para saber qué implica también en términos sociales. Esta y otras voces nos acompañan durante los próximos minutos, quienes nos hablan de recomendaciones de cultura, de humor, nos dan algunos consejos para cuidar nuestra salud física y también la mental. Recuerden que este espacio es suyo, hagan junto con nosotros este programa, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que aparecen en su pantalla y que ustedes ya conocen. Y comenzamos este programa con un resumen de lo que ocurre en nuestro país, donde, de acuerdo a palabras del subsecretario Hugo López-Gatell, la epidemia se encuentra en el máximo nivel de intensidad. Escuchemos. Entonces, la Ciudad de México sigue en semáforo rojo y seguirá en semáforo rojo por lo pronto en la próxima semana. Y eso ya se informará formalmente el jueves. Se planteó, por ejemplo, por parte del gobernador de Hidalgo, que hubiera una coordinación de los estados de la zona centro para que tuviéramos el mismo semáforo. Entonces, todo esto se está platicando con los distintos gobernadores para que haya una sola comunicación y una sola orientación a la ciudadanía. La estrategia del Gobierno de México tiene tres aristas y aquí también en este espacio lo hemos platicado. Una tiene que ver con la generación de 2 millones de empleos de abril a diciembre. En el mes de abril se echaron a andar diversas estrategias y pudimos mantener un abasto de sangre casi del 60%. En el mes de mayo disminuye el abasto de sangre de acuerdo a lo presentado. Ciertamente es muy probable que en las zonas donde existe importante transmisión del virus SARS-CoV-2 tengamos un encuentro con una persona que tiene COVID, sepamos o no sepamos que eso ocurre. Entonces, en primer lugar, es importantísimo no incurrir en una actitud de discriminación, de estigma, de rechazo. Con ninguna enfermedad hay que tener esa actitud. Eso lo único que refleja es una conducta basada en el temor. Ayer, de acuerdo a esta información, fue el día con más fallecidos por la pandemia. Quiero informarle a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado. Lo que es un hecho es que la enfermedad de COVID-19 sigue sorprendiendo a México y al mundo. Por ejemplo, en las últimas horas, las autoridades de Suecia reconocieron que cambiarán su estrategia luego de que en los últimos días registraran poco más de 4,000 decesos. Vamos a ver cuál es el panorama de COVID-19 en el mundo. La OMS advirtió que la reapertura de las economías demasiado rápido corre el riesgo de un resurgimiento del virus. México sobrepasa los 100,000 casos de coronavirus y registra el mayor aumento de muertes en un solo día desde que comenzó el brote, con 1,092 nuevos fallecimientos. Brasil registró su mayor número de muertes por coronavirus por segundo día consecutivo, con 1,349 decesos en las últimas 24 horas. Chile reportó cerca de 5,000 nuevos casos en un solo día. Colombia suma 33,354 casos y 1,043 muertes. República Dominicana registra 288 nuevos casos, elevando la suma a 18,040 infecciones. Argentina registra 19,269 casos y 583 muertes. En Rusia, el número de infecciones supera las 440,000.
Irán registra nuevo máximo de contagios por cuarto día, confirmando 3.574 nuevas infecciones. Pakistán registró su mayor aumento en un solo día de casos, con 4.801 nuevas infecciones. La cuenta del país suma 85.264. Nueva Zelanda está a punto de erradicar el virus de sus costas después de que marcó un 13º día consecutivo sin nuevas infecciones reportadas. La República Checa eliminará las restricciones de viaje con Austria, Alemania y Hungría este viernes. España abrirá fronteras terrestres con Portugal y Francia a partir del 22 de junio. Sabemos que no existe un tratamiento definitivo para atender esta enfermedad de COVID-19 y nuestro auditorio nos sigue preguntando qué tipo de tratamientos, de medicamentos o de sustancias pueden tomar. ¿Y quién mejor que el doctor Carlos Rosales para responder estas dudas? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mando un afectuoso saludo a Rosa y a todo el equipo de la UNAM Responde. Nos han hecho muchas más preguntas de nuestro público y ahora vemos algunas de ellas. Nos preguntan, ¿por qué no se han dado tratamientos de vitamina C a los pacientes? Parece que esto puede mejorar. Bueno, la vitamina C es, como todas las vitaminas, muy importante para nuestra salud, pero no hay ni un solo reporte de que la vitamina C en grandes cantidades tenga algún efecto sobre este nuevo coronavirus. La vitamina C no es tratamiento de ninguna manera para mejorar la infección por el coronavirus. Otra pregunta. Si ya se presentaron los síntomas, ¿es conveniente tomar acitromicina y anticoagulantes? No es recomendable que tome usted nada. Si la acitromicina es un antibiótico y los antibióticos no tienen ningún efecto sobre los virus. Si usted tiene síntomas, lo mejor es que deba acudir a su médico y el médico le dictará qué tratamiento seguir. No se automedique y definitivamente los anticoagulantes no tienen ayuda en este caso. Nos preguntan también, ¿está la aspirina contraindicada? Si usted tiene síntomas ligeros, parecidos a los de una gripe, lo que tiene que hacer es permanecer en casa y esperar a ver cómo se desarrolla su enfermedad. Si tiene fiebre ligera y algún malestar de cuerpo generalizado, puede tomar paracetamol o aspirina para aliviar los síntomas, pero nada más. Si tiene síntomas más graves, consulte a su médico y espere las indicaciones de su médico. Bueno, es todo por ahora. Muchas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Pues bueno, sabemos que más del 50% de la población en nuestro país se ocupa en la economía informal y a raíz del confinamiento por esta pandemia de COVID-19, pues sus economías, sus familias resultan fuertemente afectadas. ¿Cuáles alternativas tienen? ¿Cómo pueden lograr un menor impacto tanto en ellos como en todo su entorno? De esto conversaremos esta tarde con la doctora Lucía Álvarez Enríquez, quien pertenece al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH de nuestra universidad, y quien también es doctora en sociología. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues me gustaría que comenzara poniéndonos en claro el panorama de lo que significa dedicarse a esta que es la economía informal, porque bueno, ante el llamado de quedarse en casa, algunas personas y muchísimas familias lo ven un poquito complicado. Platíquenos cuál es este panorama para entender el origen de estas realidades. Pues sí, como usted bien mencionaba, bueno, en nuestras sociedades, hay que aclarar, no estamos hablando del mundo en general, sino de las sociedades de lo que podríamos llamar el sur global, es decir, las sociedades latinoamericanas, muchas de las asiáticas, africanas, etcétera, somos economías que dependemos mucho del trabajo informal, que por una parte el trabajo formal no ha respondido a, digamos, las necesidades de empleo de las masivas poblaciones, pero por otro también que la economía informal resuelve una gran cantidad de actividades que desafortunadamente no están cubiertas de otra manera. Entonces, esto es una realidad
Sobre todo, si quiero hacer un énfasis, es la cuestión de la pandemia, como se ha visto, es una enfermedad que está sobre todo posicionada en las áreas urbanas, ¿sí? No es que no haya casos en el medio rural, pero pues se han concentrado en las grandes ciudades o en las ciudades medias por obvias razones, por la alta concentración de población, de actividades, de recursos, etcétera, que en ellas están. Entonces, bueno, es ahí también donde la economía informal se ha desplegado de mayor manera. Efectivamente, en términos generales, podemos decir que rebasa el 50% de empleos, de actividades, lo que cubre esta economía, y mucha de esta, no toda, y esto hay que aclararlo, se desarrolla en el espacio público, ¿sí? Es decir, o a través del mismo. De ahí que el asunto de, el llamado al quedarse en casa, a no hacer uso del espacio público, si bien responden a una necesidad muy tangible, digamos, de la amenaza del contagio, de la amenaza de la proliferación de la enfermedad, también es cierto que pone en riesgo a la sobrevivencia misma y, la vida cotidiana de una población muy numerosa, ¿no? Esto tiene que ver mucho, como decía, porque se hace uso del espacio público o del transporte público o incluso de movilidad que tiene por exigencia salir y abandonar las casas. ¿Qué sucede con esto? Bueno, creo que los argumentos con respecto al cuidado y a la protección y al resguardo son más que claros y contundentes. El problema es cuando nos enfrentamos con una gran cantidad de personas que, si no salen de sus casas, sencillamente no tienen acceso a los medios para resolver su sobrevivencia, ¿no? Incluso para proveerse de servicios también. Entonces, ahí es donde viene el problema que tal vez en varios de los países, digamos, más desarrollados no ha sido tan presente, y la gente ha podido quedarse en casa porque cuentan con algunos, digamos, otros sistemas, otras políticas que ayudan, digamos, a que ellos puedan cubrir con estas necesidades. No es el caso de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, realmente nos encontramos en una situación donde enfrentamos esta tensión que ya se ha venido manejando mucho últimamente entre el cuidado de la salud, la protección, etcétera, y la economía, la sobrevivencia de las familias, ¿no? Y ahí es donde, también quiero mencionar, en términos generales, cuando hablamos de la informalidad, estaríamos hablando de la economía, de los trabajadores por cuenta propia en múltiples dimensiones, pero también quiero aquí nomás también mencionar que la informalidad implica también las condiciones en que la gente, ¿no? Los asentamientos irregulares, la precariedad y vulnerabilidad de las viviendas, por ejemplo, que tiene que ver también con que la gente no tiene tampoco las condiciones, más allá de la economía, para permanecer en su hogar. El tema del hacinamiento, por ejemplo, ¿no? Del desabasto o insuficiencia de servicios, hace que la gente no pueda tampoco permanecer en sus hogares y de esta manera, digamos, cumplir con las recomendaciones sanitarias. A esto se agregan otros problemas que han sido muy nombrados últimamente, como es pues el de la violencia intrafamiliar, ¿no? Con respecto a las mujeres, pero también con respecto a los niños y las niñas, que en estas condiciones desafortunadamente se ha intensificado. Entonces, este sería, digamos, el panorama que nos lleva también a tomar muy en cuenta que no se puede tener una política y ciertas, digamos, normativas generales para toda la población, cuando la población en su conjunto enfrentamos condiciones de desigualdad en muchos niveles, ¿no? No todos, desafortunadamente, tenemos las condiciones para responder a ella, y en ese sentido es que se ha hecho necesario pensar en estrategias un poco, digamos, diferenciadas o que busquen este equilibrio entre lo sanitario, en este caso la salud, y
lo económico. Sería así a grosso modo el panorama que yo plantearía. Exactamente, es que nos maneja un panorama evidentemente muy complejo que vamos a ir desmenuzando durante los próximos minutos para después intentar dar algunas estrategias, algunas opciones para que este efecto no sea tan fuerte. Me gustaría solamente hacer aquí una aclaración o un cierre de idea, porque cuando hablamos de informalidad estamos pensando principalmente en familias en donde está presente la desigualdad y la pobreza, sin importar si sea en un ambiente rural o en un ambiente urbano, ¿cierto? Cierto. Ciertamente, eso es así en general. Sin embargo, yo el énfasis que proponía considerar es que en las grandes ciudades es donde esto se expresa de manera más clara por la obvia, digamos, concentración aquí de población y también los altos flujos de de ir y venir y de todo, es decir, es donde se concentra. Desde luego es una problemática que va más allá de las ciudades, pero sí incluso varios investigadores la han catalogado como una enfermedad típicamente urbana, ¿no? O preponderantemente, diría yo, urbana. No. Okay. Y esto me lleva a cerrar al otro tema que nos había mencionado, doctora. Cuando estamos hablando de este tipo de economías, no solamente comenzaba yo hablando de la realidad de nuestro país, pero bueno, efectivamente es una realidad en la que coinciden distintas regiones, distintos países del sur de América. Entendiendo este panorama, doctora, estas realidades, podríamos hablar ahora de todas esas implicaciones sociales que tienen al interior de todas estas familias que están ligadas a la economía. ¿Qué sucede cuando han pasado ya varias semanas donde la movilidad y el acceso a los recursos económicos no es la misma? ¿Qué sucede dentro de las familias? ¿Cómo podemos entender estas situaciones? Suceden desde escenarios muy claros de ansiedad, ¿no? De angustia, porque esto no solamente es, insisto, el miedo al virus y al contagio, que ese está de por sí ahorita muy instalado en todos nosotros y nosotras, ¿no? Sino es la angustia ante la imposibilidad de resolver su día a día, ¿no? Y esto genera, bueno, tanto tensiones internas, situaciones de violencia, ¿no? Y esta cuestión de ser muy proclive de repente a rebasar las normativas institucionales y, no guardar la norma, digamos, de quedarse en casa, de no poder necesariamente, digamos, atender la cuestión sanitaria de lavarse las manos, todo esto, porque está muy ligada a las condiciones de existencia. Entonces yo creo que uno de los problemas que estamos viendo, que se ha dicho mucho en varias partes de América Latina y en este momento en México, es que pese a los llamados, la gente está en la calle, sale. Se han cuidado, han resuelto una serie, digamos, de protocolos, pero otros ya llegó un límite donde no los pueden, digamos, aguantar más. Ese sería, yo creo, uno de los problemas que sí tenemos que tomar muy en cuenta. O sea, no es solamente una negativa, una resistencia a acatar la norma per se, sino porque la implicación para ellos de esto es, pues, restringirse de resolver sus necesidades, ¿no? Y exactamente esto lo va resolviendo, digamos, de acuerdo a las necesidades y a las características de cada familia. Cada una decide el momento de quedarse en casa, de seguir, digamos, esta recomendación. Y si no lo hacen, evidentemente no es por desobediencia, es porque tienen que salir a buscar y a satisfacer todas estas necesidades. Doctora, mencionaba usted un punto que me parece también muy importante, que es la apropiación de este espacio público. Las calles están vacías en en un mayor porcentaje. ¿Qué sucede con estas familias que, como bien nos dice, no solamente es un medio para, digamos, obtener todos estos recursos, sino que también es el lugar donde quizás se sienten más seguros o donde tienen una mayor capacidad de vivir tal cual este concepto de vivir la vida? Pues sí, efectivamente, el tema del espacio público es un tema crucial, ¿no? Digamos, en las ciudades, porque es lo que hace la ciudad, finalmente. O sea, es en el espacio público donde la gente se comunica, se encuentra, intercambia, no solamente productos, intercambia ideas, actividades, una serie de cosas, y el ser ahorita un espacio, digamos, pues condenado en este momento a la peligrosidad y al riesgo, bueno, esto también es un elemento que empuja a las familias y a las personas en general a de repente a plantearse de qué manera se puede
y debe empezar a recuperar ese espacio, ¿no? Creo que ha habido, por parte del gobierno a un nivel, hay una serie, digamos, de iniciativas en esta dirección. Creo que haría falta y sería muy importante, digamos, empujar más, creo yo, esta cosa de la observación, de un poco la obligatoriedad de que en el espacio público se respeten al menos ciertos protocolos, como la cuestión del tapabocas, porque bueno, esto es elemental, ¿no? Pero también asumir que muchas personas, al tener que salir y seguir desarrollando sus actividades fuera, bueno, pueden también ellas generar opciones. Hay una manera, ha habido una serie de iniciativas también desde la sociedad que van orientadas en esta dirección, y creo que de eso podemos hablar en el siguiente bloque. Exactamente, doctora. Ya nada más para terminar esta primera intervención, me gustaría que nos ayudara a entender cuáles son los riesgos. Me refiero a estas dos realidades. Uno es el contagio y obviamente la otra es la falta de recursos para satisfacer estas necesidades básicas. Sí, o sea, los riesgos están como siempre concentrados en la alta vulnerabilidad de las poblaciones mayoritarias en estas ciudades, ¿no? La vulnerabilidad porque efectivamente son poblaciones que no tienen, digamos, no solamente el acceso a los servicios, a vivienda segura, estable, confiable, sino también sus actividades laborales, bueno, no gozan, ¿no?, en muchos casos, de lo que serían los mínimos derechos laborales, o sea, por obvias razones. Estamos hablando de poblaciones en condiciones de informalidad, que no tienen seguridad en el trabajo, estabilidad, que no tienen un salario permanente asegurado, fijo, y que, bueno, todo esto las conduce pues de repente a ir más allá de, digamos, de las indicaciones establecidas, ¿no? Entonces, volvemos un poco al inicio y estas familias están y estaban antes de esta pandemia en una cuestión, en un ambiente de vulnerabilidad que durante estas semanas, digamos, se complica más. Doctora, es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde. Por supuesto, hacemos una pausa en la conversación y retomaremos esta plática para hablar de las posibles estrategias de qué podemos hacer desde cada una de nuestras realidades para ayudar en este sentido. Muchas gracias aquí por estos minutitos. Vamos a hacer la pausa. Y antes de hacer una pausa aquí en este espacio, los dejamos con un adelanto de lo que sucederá esta noche en el programa de En Trending, que vuelve a su horario habitual, así que en punto de las 20:30 horas pueden verlo por TV UNAM. No se vayan. Bienvenidos, esto es En Trending. La pandemia nos ha dejado muchísimas lecciones, y una de ellas es nuestra relación con la naturaleza. Por eso hoy vamos a hablar de los retos a los que nos estamos enfrentando, como el uso excesivo de plástico a partir de la crisis sanitaria, a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente. En el reportaje conoceremos algunas de las políticas públicas establecidas para la conservación del medio ambiente. También conoceremos algunos de los retos y las propuestas que tiene la Agenda 2030 en materia de medio ambiente. Además, te presentamos diferentes recomendaciones para identificar productos biodegradables y reciclables. Ya estamos de regreso aquí en la UNAM Responde y enseguida escuchamos la reflexión del especialista en derechos humanos Jacobo Dayan, quien hoy nos habla sobre las políticas de mano dura y esta represión social que hemos vivido durante los últimos días y que por supuesto genera mayor incertidumbre en tiempos de pandemia. Escuchemos. Buenas tardes. Me gustaría hacer un análisis sobre la situación de los populismos y nativismos de todo el mundo que hemos estado hablando en este espacio. Hemos visto cómo a partir de la pandemia varios gobiernos han tomado decisiones de mano dura y han fortalecido las políticas de ataque a migrantes, por ejemplo, o represión utilizando las fuerzas del Estado en El Salvador, en Hungría, en Estados Unidos. Y pensamos que esto surge con la pandemia. Y no, esto viene de tiempo atrás. En septiembre del año pasado, es decir, hace poco más de medio año, la organización Ipsos, que se dedica a hacer encuestas en varios países, realizó una sobre populismo y nativismo en 27 países, incluyendo México. Los resultados son claros. A nivel global, la percepción de la mayoría de los ciudadanos es de que el sistema político y económico está roto, que no favorece a las mayorías.
70% de los encuestados cree que la economía está regida para favorecer únicamente a unos cuantos. 66%, es decir, 2 de cada 3, sienten que los partidos políticos y los políticos tradicionales no buscan el beneficio de la gente común, y más de la mitad cree que la sociedad de su país está rota. Con esto podemos darnos cuenta de que estas tensiones a favor de mano dura, de cambiar el modelo económico, de privilegiar a políticos no tradicionales, fuera del sistema, como Donald Trump, por ejemplo, o como el presidente de El Salvador, son tendencias que venían tiempo atrás. Muy preocupante es ver que más del 60% de los encuestados está a favor de tener líderes duros, líderes fuertes, que incluso violen las leyes en favor de las mayorías. Entonces, la pandemia lo que ha venido a hacer es a potenciar y a evidenciar esta situación que estamos viendo en buena parte del mundo y en estos días en los Estados Unidos con Donald Trump reprimiendo protestas legítimas en las calles. ¿Por qué? Porque una buena parte del electorado, una buena parte de la sociedad está a favor de estas posiciones. Tenemos que tener mucho cuidado, las democracias están en riesgo y la pandemia ha venido a potenciar esto. Buenas tardes. Pues sí, ahora nos enlazamos con Anel Pérez, quien como todas las tardes nos ayuda a encontrar algunas opciones de cultura para mantenernos ocupados en casa. Buenas tardes, Anel. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. La Coordinación de Humanidades con Libres UNAM y otras entidades universitarias nos invitan al 16º taller de procesos editoriales, que en esta ocasión se titula Edición, Arte, Oficio y Profesión. Comienza el jueves 4 a las 17 horas con una conferencia magistral de nuestro muy querido Gerardo Clos Fernández de la UAM Xochimilco, que se titula La crisis de la industria editorial mexicana y el imaginario de sus participantes. Continúa el viernes 5 a las 11 de la mañana con una mesa muy interesante que se llama Ser Editor y Editar, con Sairi Karp de la UDG, desde luego, Yael Weiss, aquí de la UNAM, con Juan Felipe Córdoba de la Universidad de Rosario, en Colombia, y John Warren de la Universidad George Washington de Estados Unidos. Ellos van a hablar de ser editor y editar. Esto lo puedes seguir en el canal de YouTube de la Coordinación de Humanidades, y también la coordinación nos invita a un ciclo de conferencias virtuales que se llama Crónicas de otras epidemias. Este viernes a las 10:30 de la mañana toca el turno de la maestra Lilia Rivero Weber con un tema sobre la epidemia de Cocoliztli. Entonces sígalo, esto con el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, el PUEC, así que lo podemos ver también en la Coordinación de Humanidades. Y el Instituto de Investigaciones Estéticas se ha sumado con Mujeres en Espiral para poner en marcha un proyecto muy interesante que se llama Cuerpos y Anticuerpos. Esto es un proceso de investigación en el Ceferezo, en Santa Marta, Acatitla, para averiguar, investigar y evaluar cómo se dan las afecciones de la pandemia en el contexto carcelario, uno de los procesos de investigación muy fuertes que está llevando este instituto. Sígalo porque va a tener publicaciones pronto. Le platico también que la unidad de procesos académicos de la Coordinación de Difusión Cultural tiene muchísimas ofertas, entre ellas, por ejemplo, el Diplomado de Escrituras Expandidas, Lenguaje, Ciencia y Arte, coordinado por nuestra querida amiga poeta Rocío Cerón. Esto comienza el 22 de junio, este diplomado, y continuará hasta el 5 de octubre, así que busque las bases en el Diplomado de Escrituras Expandidas, esto en la unidad académica de Cultura UNAM en Casa. Y desde luego, Deporte UNAM nos invita a dos cosas interesantes. Una, como siempre, lectura para tu deporte. En esta ocasión nos invitan a leer Plomo en los bolsillos de Ander Izaguirre, un anecdotario y una novela fantástica sobre las glorias, el sufrimiento y el trabajo de equipo que se hace en el ciclismo, un deporte que, por cierto, a mí me gusta muchísimo. Y nos invitan también a seguir un programa muy importante para menores de 15 años de activación física de manera lúdica y muy divertida, todos los lunes a viernes a las 17 horas en el Facebook Live de Deporte UNAM, para que activemos y sigamos su rutina de ejercicios. Aquí en TV UNAM, desde luego, tenemos muchísimo. Nos presentan un episodio más de Soñando el Futuro con el transporte del futuro. Como ya sabes, esta es una serie documental donde científicos famosos y celebridades de todo el mundo responden a la pregunta de
cómo será el futuro y comparten sus investigaciones. Este capítulo, por ejemplo, revela el proceso de los nuevos modelos urbanos, ecomovilidad, autos autónomos, aviones eléctricos, barcos revolucionarios. Así que pues es un imperdible aquí en TV UNAM a las 19:30 horas. Por ahora regresamos al estudio de TV UNAM para seguir informados en La UNAM Responde y yo lo veo mañana con muchísima información para el fin de semana. Descanse y cuídese y quédese en casa. Gracias, Anel, y mientras esta cuarentena no termine, los efectos pueden seguir multiplicándose. De esto va la siguiente cápsula que nos preparó el equipo de No Memes. No Memes crea una conexión hasta ti, gracias a La UNAM Responde. Vamos a dar la vuelta al cibermundo en 80 palabras, o quizás tantitas más. Y lo que sigue no es ninguna ficción, solo pura realidad, ni aumentada ni virtual. ¿O sí? Bueno, mejor te dejo con esto que estoy segura que te va a gustar. Mira, Alicia, cuando me lo hago son 100 y algo. Para mí me dura 8 meses. Me lo hice ya contra antes. Arreglado. Hoy a las 9 de la noche, Roberto Fiesco nos espera en una emisión más de Cinema 20.1. No se lo pierdan. Enseguida un avance y volvemos con más información aquí a La UNAM Responde. No se vayan. Hoy la verdad es que tenemos un programa muy especial, muy para fans de género. La creatividad es importantísima y la creatividad no se estudia, o sea, tiene que venir con uno. Uno tiene que tener eso dentro de uno y es importantísimo. Jairo Pinilla, que es el precursor en su país del cine de terror, del cine de suspenso, del cine fantástico. Hoy aquí en Cinema 20.1, él es nuestro invitado, estoy seguro que les va a encantar, a seducir, a fascinar, a alucinar, lo que quieran. Y comenzamos este último bloque de La UNAM Responde hablando de vacunas. Sabemos que muchos grupos de científicos están intentando crear una para combatir esta enfermedad por COVID-19. Este es el tema de la siguiente cápsula que nos preparó el equipo de En Trending. En los últimos años, la investigación en materia de inmunización ha mantenido al mundo a la expectativa. Los científicos han superado grandes desafíos en el desarrollo de vacunas, logrando erradicar diversas enfermedades. Sin embargo, la carrera sigue. En el caso de los 7 tipos de coronavirus que circulan entre los seres humanos, aún no existe una vacuna que pueda combatirlos. ¿Qué nos hace pensar que esta vez será diferente? Sabemos mucho del coronavirus, pero al mismo tiempo es también hay una enorme cantidad de cosas que ignoramos. Yo creo que como nunca en la historia de la humanidad estamos compartiendo los datos, las propuestas, las ideas, las hipótesis, y lo que hay que tomar en cuenta es que en algunos casos, porque se trata de un patógeno nuevo, de un patógeno inédito, vemos cómo se va corrigiendo la información. Al menos 8 de las investigaciones alrededor del mundo han traído esperanza, pues ya se encuentran en etapa de pruebas en humanos y los primeros ensayos han arrojado resultados alentadores. En Estados Unidos, la farmacéutica Moderna Therapeutics compartió hace unos días los resultados de sus estudios, donde se mostraba que 8 de los voluntarios en las pruebas de primera fase generaron anticuerpos contra el virus. En China, los científicos trabajan con métodos tradicionales en el diseño de vacunas. Al menos 3 de los desarrollos que se realizan en este país se encuentran en las primeras etapas. Aunque estos países ya cuentan con un camino más avanzado, otros como Alemania, Japón e incluso México trabajan en sus propias investigaciones. En ellas participan instituciones de salud y algunas entidades académicas como nuestra universidad. La producción de un país de sus propias vacunas evita que seamos
víctimas, por llamarle de alguna manera, de todos los vaivenes de la economía internacional, ¿no? De la producción de vacunas en otros países. Y es importante mencionar que México hasta los 90 era autosuficiente en la producción de vacunas del cuadro básico y dejamos de serlo pues porque hubo un descuido a lo largo del tiempo pues de nuestra infraestructura que existía en el país para la producción de vacunas. Y es que la carrera por desarrollar una cura contra el nuevo coronavirus parece tener también su propia competencia económica entre los diferentes gobiernos. Ante esto, la OMS se ha referido a evitar la monopolización de las vacunas y tratamientos contra la COVID-19 para que los países con menos recursos puedan comprar o producir sus propias versiones. En realidad el conocimiento científico es un producto social y en tanto que producto social que se desarrolla sobre todo en universidades que son instituciones públicas pagadas con los impuestos, con el esfuerzo de la gente, yo creo que debe ser comunes a todos. Esta situación abrió la interrogante sobre el tiempo en el que realmente podremos tener una vacuna en México, pues aunque su desarrollo en otros países avance rápido, lo cierto es que el proceso para su distribución no es sencillo, y es ahí cuando entra al quite la investigación mexicana. Es una gran oportunidad para México, para unir esfuerzos, para vincularse y para poder tomar un proyecto de esta naturaleza y llevarlo a buen término desde el principio hasta el fin. Hay los elementos suficientes en el país como para que pudiéramos hacer un proyecto de diseño, producción, escalamiento, pruebas clínicas, pruebas de laboratorio, registro y uso, con el conocimiento que se tiene en México, vinculando al sector público con el sector privado. A pesar del avance, los científicos afirman que aún existen grandes desafíos que enfrentar. Lo cierto es que mientras la vacuna no sea una realidad, la sociedad tiene una responsabilidad propia para minimizar lo más que se pueda el riesgo, tomando todas las medidas de prevención a su alcance. Y seguimos escuchando la voz de especialistas universitarios. Retomamos la conversación con la doctora Lucía Álvarez, quien es doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y pertenece al programa de investigación Ciudades, Gestión, Territorio y Ambiente del CEICH. Doctora, hablábamos del impacto económico, del impacto social en las personas, en las familias que se dedican a la economía informal en el primer bloque de este programa, y ahora me gustaría que empezáramos esta segunda parte de la conversación planteando los posibles escenarios a los que se pueden enfrentar todas estas familias teniendo una pandemia tan larga. Al principio hablábamos, no sé, de 4 o 6 semanas, pero sabemos también que por experiencia internacional esta pandemia puede mantenernos en el encierro entre hasta 8 o 12 semanas. ¿Cuáles son los escenarios para estas familias, dependiendo y considerando, por supuesto, estas realidades que son limitadas en muchos sentidos? Claro, mire, yo más que los escenarios en sí mismos, más bien para prevenir escenarios pues o catastróficos o más dramáticos y drásticos de lo que estamos enfrentando, creo que más bien lo que es importante plantearnos en este momento es cómo encarar esta situación que contemple esto que mencionábamos antes, la vulnerabilidad de las mayorías en nuestras sociedades y la necesidad de buscar avanzar un poco en el equilibrio de la cuestión económica y la cuestión, digamos, sanitaria o de la salud. Entonces yo creo que ahí ha habido una serie de iniciativas interesantes y que debiéramos pensar en reforzar esta cuestión de impulsar una política desde las instituciones, digamos, diferenciada para la población. O sea, no, insisto, no todo el mundo tenemos la posibilidad de acatar lo que debiera ser como una cuestión de sentido común. Entonces, en ese sentido, creo que hace falta también ahí buscar maneras, digamos, de un acceso escalonado, un regreso escalonado a actividades también en el espacio público, con medidas precautorias mucho más, digamos, claras, enfáticas, y que impliquen también, digamos, obviamente es el llamado a la población y la población tenemos una gran, digamos, responsabilidad en asumirlas y en aceptarlas, pero en tanto esto no es tal cual como ha estado sucediendo, bueno, también tiene que haber una mayor vigilancia
Desde luego no me refiero a una vigilancia propiamente policial y mucho menos militar, ¿no? Pero pide obligatoriedad para la población de hacerse corresponsable con estas medidas para evitar la expansión del virus, ¿no? En este sentido, también creo que hay la cuestión del distanciamiento, como se ha señalado. Ha habido también ya en algunos lugares medidas que integran que si no se puede un distanciamiento total, bueno, en los términos que se ha planteado, se pretende también otro tipo de normas también de protección para poder convivir en ciertos espacios donde se tengan que llevar actividades, digamos, indispensables. Ahora, creo que también en este momento es una oportunidad, como mencionaban algunos de los especialistas hace un rato, también en este terreno es una oportunidad para ir más allá de la emergencia, con las enseñanzas que nos está mostrando, digamos, avanzar, digamos, hacia, por un lado, las estrategias de inclusión efectiva de estas poblaciones, digamos, informales, a el desarrollo y los beneficios de la economía urbana y a la corresponsabilidad con ella misma, ¿no? Es decir, tenemos que generar también procesos de capacitación ya más permanentes para cómo reaccionar desde la población también ante los riesgos y vulnerabilidades a que nos plantea este tipo, digamos, de situaciones como es la emergencia de la pandemia, que entre paréntesis hay que aclarar, estamos viviendo una situación muy inédita. O sea, hemos tenido otro tipo de emergencias, otro tipo de desastres y que nos confrontan con todo esto, pero no en esta magnitud y no que atenten de manera tan masiva, tan, digamos, drástica con la propia vida, ¿no? Creo que también es un momento de aprovechar también las circunstancias como usted muy bien dijo hace rato, no es que la vulnerabilidad sea ahora, siempre ha habido esta vulnerabilidad de estas poblaciones, las desigualdades en las realidades urbanas son muy claras en muchas dimensiones, entonces ahora que esta, digamos, pandemia nos las pone más en blanco y negro, ¿no?, de frente, creo que es un momento también de ponernos a pensar en cómo vamos a resolver el tema de los derechos de toda esta población. Casi por definición, por estar en condiciones de informalidad, no tienen acceso a derechos, digamos, formales, ¿no?, de suministro de servicios, de protección, de salud, de educación, y bueno, no podemos pensar que esto sea una realidad que deba permanecer así. Creo que está muy claro que debemos avanzar en esa dirección. Ahora, paralelamente, creo también que hay otras medidas que ya se han empezado a explorar o a proponer en muchos ámbitos de especialistas, incluso en los ámbitos políticos, en la propia Cámara de Diputados y en algunos, por ejemplo, la propia CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ha lanzado propuestas muy interesantes que en perspectiva, digamos, del futuro inmediato o mediato, tendríamos que ir pensando en estas sociedades, como es esta, digamos, de pensar en un salario mínimo vital, una renta básica, que a veces puede plantearse temporalmente, como sucede en muchos países europeos. El seguro de desempleo tiene muchas maneras de nombrarse y muchas precisiones, pero que sí tenemos que avanzar hacia buscar esa protección económica para estas poblaciones que si de por sí viven en condiciones vulnerables, en estos momentos se hacen muchísimo más patentes, ¿no? Ahora, por el lado de la sociedad, claro, esto no solamente es un tema que deban encarar y resolver las instituciones y el gobierno, aunque sean evidentemente las instancias, digamos, a las que les corresponde de una manera más global, porque, bueno, son las encargadas de guardar el interés público, de defender el interés público, sin duda alguna, pero dada la magnitud de esta situación que enfrentamos con la pandemia, con los riesgos que implica, creo que también hay que hacer un llamado a la corresponsabilidad de la sociedad, en las ciudades. En este caso, bueno, hay históricamente una capacidad de respuesta
de este tipo de poblaciones, ¿no?, en condiciones de vulnerabilidad, que ha estado acostumbrada a generar sus propias redes de apoyo, de solidaridad, de búsqueda de alternativas, y que en este momento se hacen presentes, como sucedió en la época en que se dieron, por ejemplo, los sismos del 85 y del 2017 en la Ciudad de México, ¿no?, que son ellas mismas las que han salido, digamos, a atender las necesidades de manera inmediata, ¿no? Creo que estas redes, por fortuna, yo diría que es un patrimonio, digamos, con el que contamos, un valor fundamental que se ha ido generando y que en este momento, bueno, también se encuentran activas, pero tienen a veces un límite para poder responder, porque, bueno, no tienen recursos en muchos casos propios, ¿no? Es más la voluntad y las ganas de resolver que las posibilidades, digamos, económicas con las que cuentan. Pero en este momento, por ejemplo, hay muchas dimensiones en donde este tipo de redes de carácter vecinal, económico, cultural incluso, han estado también echando a andar muchas iniciativas como para el propio cuidado de las poblaciones, para los abastos locales, las formas de distribución, que guarden cierta distancia y cierta proporción, dadas las circunstancias, pero que no pueden dejar de estar activas y de generar también en ese sentido, bueno, formas, digamos, alternas para hacer frente, sobre todo ahora, siempre ha sido así, pero ahora que esto se extiende en el tiempo y que no se ve tan claro cuándo pueda terminar, o sea, acabamos de ver la cápsula inicial donde se está mostrando que varios países que ya se consideraban librados de esta pandemia se están dando cuenta que eso no es tal, que hay un regreso, un rebrote, y que por lo tanto, más bien hay que pensar en estrategias de cómo cuidarnos durante el tiempo que sea necesario sostener estas medidas, digamos, precautorias. Entonces, en ese sentido, yo digo, pensemos y recuperemos cuestiones orientadas a fortalecer los mercados locales, la distribución de productos, los cuidados y atención, por ejemplo, a las poblaciones como los adultos mayores, la capacitación para el trabajo, inclusive en estos lugares. Estoy hablando de ámbitos más próximos, como puede ser el barrio, la colonia, las unidades habitacionales en las ciudades, ¿no? Y el tema que ya mencioné hace rato, ¿no?, la cuestión de la atención a la violencia intrafamiliar, ¿no?, que hay una dimensión donde las instituciones lo están haciendo, pero hay otra que no está cubierta y que, sin embargo, esto se vuelve un foco rojo muy importante de atender, ¿no? Entonces, creo que para todo esto hay mucha tela de dónde cortar. Tenemos, por fortuna, y sí, en nuestra experiencia, digamos, de ciudades en estas condiciones, tenemos muchos saberes acumulados, muchas formas de organización, pero también creo que en este momento, por la particularidad del caso, hay que echar a andar fuertemente nuestra creatividad, digamos, ¿no? Sí, exacto. Aprovechar toda esa experiencia que, como decía Carlos Monsiváis, se comenzó a vivir en el sismo de 1985 y que afortunadamente ha estado presente. Doctora, con todas estas medidas, con estas alternativas que usted apunta, queda muy evidente la necesidad de la corresponsabilidad entre autoridades, entre la sociedad, entre las mismas personas que están viviendo estas realidades. Me parece importante en este momento hablar del papel de la universidad, de la academia, de lo que significa para ella en cuanto la aportación que puede hacer para comenzar a resolver o en la realidad de comenzar a proponer también opciones. Es importante lo que sucede o lo que propone nuestra universidad, y en este sentido de la pandemia, pues el SAGE también está haciendo actividades importantes para en este sentido, para caminar en este sentido. Así es. Creo que afortunadamente, de manera bastante inmediata, muy rápida, la UNAM en particular fue generando espacios como este, de información, de reflexión, de orientación, de por dónde, de difusión de lo que es el conocimiento, no solo de la propia pandemia, sino del qué se puede y cómo se puede hacer ante todo esto. O sea, ahorita mismo en los espacios intermedios escuchamos una serie
cápsulas muy interesantes, algunas solamente de carácter informativo, otras que aclaran, otras que abren horizontes y proponen maneras de atender esto. Y creo que, bueno, la academia como parte de esta sociedad y de la sociedad civil de las ciudades, pues tenemos un papel muy importante, ¿no? O sea, hemos estado abocadas por muchos años, por muchas décadas a generar conocimiento. Bueno, creo que es el momento también de que ese conocimiento lo debemos de acercar a la gente y que nos sirva también para dar luz en cómo responder ante este tipo de emergencias. Doctora, y en este sentido, el SECH está ofreciendo conferencias desde que comenzó esta pandemia y están ahí a disposición del público en la página que está apareciendo en nuestra pantalla. Platíquenos cuáles son las temáticas y las propuestas que están ofreciendo durante estas semanas. Bueno, realmente en el caso particular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias se han abordado temáticas muy diversas, porque bueno, como su nombre lo dice, es interdisciplinario, por lo menos a nivel de vocación. Entonces sabemos especialistas de distintos campos, desde más ligados a las ciencias duras, más ligados al arte y la cultura, más ligados a las ciencias sociales, a las cuestiones, por ejemplo, como las problemáticas de género. Entonces, llevamos creo que una secuencia de un poco más de un mes, donde se han ido ofreciendo cada semana, son 2 conferencias, se dan normalmente martes y jueves de 11 a 1, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y sigue ese es un programa que se plantea, digamos que no tiene ahorita fin, no tiene fecha de término, porque van saliendo, así como estos temas que hoy hemos tratado, una serie de problemáticas, sobre todo ahora que vemos que bueno, esto no es para el corto plazo, se va a prolongar y tenemos que ir haciendo frente a lo que se vaya planteando a lo largo de un proceso, yo diría por lo menos de mediano plazo. Exactamente, un proceso largo y complicado. Doctora, tenemos un minutito. Doctora, tenemos un minuto para terminar y me gustaría nada más que nos ayudara a entender. Comenzamos hablando de estos grupos vulnerables, de las personas que se dedican a la economía informal, pero me parece que es un grupo que definitivamente impacta en la realidad del resto del país. ¿Cómo entender esta corresponsabilidad y esta relación directa entre el comercio informal y la economía que está en otros niveles, digamos? Ya para terminar, doctora. Bueno, una cosa muy importante que sí no mencioné al principio es que con todo y lo problematizado y estigmatizado que también ha sido el comercio informal, porque genera una serie, digamos, de alteraciones y demás, lo que pocas veces se visibiliza es que gracias a la economía informal se resuelven una serie, digamos, de carencias y de desequilibrios que nuestro propio modelo económico no resuelve, ¿no? Es decir, desde necesidades de distribución, de abasto, de difusión de productos y desde luego de generación de empleo, ¿sí? De un tipo de ocupación que de otra manera estaría totalmente, digamos, desprovista de capacidad para resolver sus necesidades de vida. Entonces yo creo que ahí sí tenemos que tomar muy en cuenta que la economía informal es una parte sustantiva de la economía de nuestras ciudades y que lejos de estigmatizarla o hacerla de lado, hay que ver la manera en que la podemos, digamos, hacer que sea parte reconocida y validada de las economías realmente existentes en nuestras realidades urbanas. Con esto me quedo con la importancia de reconocer el aporte que cada una de las personas y de las familias tienen a la sociedad mexicana. Es importantísimo, obviamente, estando en esta cualidad de vulnerabilidad, que reciban alguna ayuda, pero es importante que se reconozcan desde cada una de sus necesidades. Doctora, agradezco mucho estos minutos para la UNAM Responde. Doctora Lucía Álvarez Enríquez, quien pertenece al programa de investigación Ciudades, Gestión y Territorio del Ambiente del Centro del SEICH de nuestra universidad, doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Gracias por estos minutos para la UNAM Responde. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias y seguimos con más información aquí en este programa. Vamos ahora con Majo Gallardo, quien nos habla sobre la necesidad de vigilar nuestro peso durante esta cuarentena. ¿Cómo están? Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y les quiero platicar por qué ahora más que nunca tenemos que cuidar nuestro peso. Con esta pandemia y situación actual del COVID-19, es más que evidente que los factores de riesgo de contagio vienen determinados por un peso no saludable. El sobrepeso y la obesidad ocupan el 5º lugar
de causas de muerte a nivel mundial. 2.8 millones de personas mueren por causa del sobrepeso u obesidad al año y aproximadamente 70% de los mexicanos padecen sobrepeso u obesidad. La obesidad y el sobrepeso traen como consecuencia enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, niveles de colesterol o triglicéridos elevados. Y lo más probable es que este sobrepeso y obesidad vengan por una dieta no saludable y sedentarismo, los cuales disminuyen el sistema inmunológico. Como pueden ver, es una bola de nieve, donde todo tiene que ver. Por lo que, si antes no le prestabas atención a tu sobrepeso, a tu obesidad o a tu alimentación, tienes que hacer un cambio de chip, ya que esta pandemia vino a cambiar nuestra manera de vivir y viviremos con ella unos meses o unos años más. Sé que no será fácil cambiar de hábitos de la noche a la mañana, pero empieza poco a poco. 1. Consume 2 porciones de fruta y 3 porciones de verdura al día. 2. Evita preparaciones fritas, empanizadas y capeadas y cámbialas por preparaciones a la plancha, asados, empapelados o en caldillo de jitomate. 3. Toma más agua. 4. Disminuye consumos de alimentos procesados y aumenta el consumo de alimentos naturales. 5. Baja tu consumo de refresco, jugos industrializados, aguas de frutas, dulces y chocolate. 6. Muévete un poco más. Baja y sube escaleras, camina alrededor de tu casa o si tu estado de salud te lo permite, haz rutinas de ejercicio en casa. Recuerda que tu alimentación es determinante para tu estado de salud. Así que cuídate, presta atención a tu dieta y genera cambios poco a poco para evitar más contagios de COVID-19. Estoy como Numa Nutrición en Facebook e Instagram para poder resolver tus dudas. Consejos importantes que debemos tomar en cuenta y con esto terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Como todos los días, lo esperamos mañana completamente en vivo en punto de las 2:30 de la tarde y nuestra repetición no se la pierdan hoy 6:30 de la tarde por TV UNAM. Nos vemos mañana. Adiós.